¿Alguna vez te has detenido en medio de la noche con la mente llena de preguntas y has sentido ese miedo profundo a lo que viene? ¿Y si mañana todo cambia? ¿Y si no estás preparado? Ahora escucha con atención. ¿Qué pasaría si te dijera que tu futuro no está perdido en la oscuridad, sino cuidadosamente escrito por la mano de aquel que nunca falla? Sí. Lo que hoy parece un laberinto imposible ya tiene un camino trazado, y ese camino fue diseñado por el mismo Dios que te creó, que conoce cada lágrima que has derramado y cada batalla que has librado. En los próximos minutos te voy a mostrar un secreto que pocos conocen. El futuro deja de dar miedo cuando entiendes que tu historia ya está escrita por el Señor. Y no solo está escrita, está llena de victorias ocultas, bendiciones inesperadas y respuestas que cambiarán tu vida. Este video no es un simple estudio, es un llamado directo de Dios a tu corazón. Si alguna vez te preguntaste, ¿qué será de mí mañana? ¿Qué pasará con mi familia? ¿Lograré salir de esta situación? Hoy descubrirás que esas preguntas tienen una respuesta divina que puede transformar tus pensamientos y darte paz. Pero quiero que hagas algo ahora mismo. Antes de seguir, escribe en los comentarios la frase paz en Cristo. Hazlo como un acto de fe, como una declaración profética de que tu futuro ya no será guiado por el miedo, sino por la confianza en el plan perfecto de Dios. Cuando lo escribes, no solo dejas un comentario, estás sellando un pacto público con tu fe. Y no olvides darle me gusta a este video. Hazlo porque cuando lo haces, YouTube empuja este mensaje a miles de personas que, igual que tú, hoy están temiendo por su futuro. Al dar me gusta, tú mismo te conviertes en predicador, en canal de esperanza para quienes no tienen una iglesia cerca, para quienes están a punto de rendirse. Y déjame felicitarte. Si ya lo hiciste, eres parte de esta misión. Estás difundiendo la palabra de Dios en un mundo que tanto la necesita. Quédate hasta el final, porque la penúltima enseñanza de hoy puede ser la llave que abra la puerta a la bendición que llevas tanto tiempo esperando. Y la última palabra de este mensaje será tu señal personal de que Dios está contigo. El futuro puede asustar, pero lo que vas a escuchar hoy te convencerá de algo poderoso. No tienes que temer, porque tu historia ya está escrita por el Señor. Respira profundo, abre tu corazón y acompáñame en este viaje. Cuando hablamos de no temer al futuro, no puedo dejar de pensar en la historia de José, el hijo de Jacob. Si había alguien que tenía motivos para temer lo que vendría, era él. Vendido por sus propios hermanos, traicionado, humillado y arrojado a una tierra extranjera, José podría haberse rendido a la desesperación. Podría haber dicho, mi vida terminó aquí, nada tiene sentido. Pero lo que él no sabía, y lo que tú muchas veces olvidas, es que el futuro ya estaba escrito por Dios. En cada caída, en cada lágrima, en cada noche de soledad, en aquella prisión egipcia, el Señor estaba escribiendo capítulos ocultos de una historia que terminaría en victoria. Lo que parecía el final era solo el inicio de un plan mayor. Piénsalo, si José hubiera visto solo el presente, hubiera concluido que estaba derrotado. Pero Dios veía el mañana, y ese mañana lo colocaría como gobernador de Egipto, salvando no solo a una nación entera, sino también a la misma familia que lo había traicionado. ¿No es eso exactamente lo que te pasa a ti? Hoy, tal vez sientes que todo está en contra, que tus esfuerzos no dan frutos, que el futuro te pesa porque lo único que ves es oscuridad. Pero escucha, lo que hoy parece derrota, mañana puede ser tu escalera hacia la victoria. José no necesitó planear cada detalle de su vida, no tuvo que forzar nada. ¿Sabes lo que hizo? Se mantuvo fiel a Dios en medio de la prisión, y fue esa fidelidad
lo que lo preparó para ocupar el lugar de honra. El futuro de José estaba en las manos de Dios, y el tuyo también lo está. Imagina por un momento a José despertando en aquella celda, sin saber que en cuestión de horas sería llamado a interpretar un sueño que lo cambiaría todo. Así es la obra de Dios. En un instante puede transformar la miseria en propósito, la derrota en victoria y la lágrima en risa. Lo mismo sucederá contigo. Hoy quizás no lo ves, pero tu historia no termina en la traición, ni en la pérdida, ni en la angustia. Tu historia fue escrita por el Dios que transforma pozos en palacios. Y quiero que lo declares en los comentarios. Mi futuro ya está en las manos de Dios. Hazlo como hizo José, sin saber cuándo ni cómo, pero confiando en que aquel que escribe tu historia jamás falla. El miedo al futuro desaparece cuando recuerdas que el mañana ya tiene un autor y ese autor es fiel. Hay momentos en los que el futuro no solo asusta, parece imposible. Así se sintió el pueblo de Israel cuando quedó atrapado entre el ejército de Faraón y el Mar Rojo. Detrás, la amenaza de muerte. Delante, un mar inmenso. No había salida, no había un plan B. El miedo al futuro los hizo murmurar, dudar y hasta desear volver a la esclavitud. Tal vez tú te has sentido igual, atrapado entre problemas que te persiguen y obstáculos imposibles que te bloquean el camino. Has pensado, no tengo salida, mi vida va a terminar así. Pero escucha esto, cuando tu futuro parece bloqueado, Dios abre caminos donde nunca imaginaste. La instrucción que Moisés recibió fue sencilla, pero poderosa. Extiende tu mano sobre el mar. Y fue en ese acto de fe, en esa obediencia ciega, que lo imposible ocurrió. El mar se abrió, revelando un camino que jamás había estado allí. El futuro del pueblo de Israel ya estaba escrito. No era la esclavitud, no era la muerte, era la libertad. Lo que quiero que entiendas hoy es que tu futuro no depende de los muros que ves delante de ti, sino de la mano de Dios que puede partirlos en dos. El mar se abrió no porque Moisés tenía fuerza, sino porque Dios ya había decidido que su pueblo caminaría en tierra seca hacia la promesa. A veces lo que temes no es el futuro en sí, sino la idea de quedarte atrapado, de que no habrá un mañana diferente. Pero este pasaje nos revela un secreto. Cuando parece que no hay futuro, Dios ya tiene preparado un camino invisible. Ese camino no lo ves ahora, pero existe, y en el momento exacto, Él lo mostrará. Imagina por un instante a cada familia de Israel caminando entre esas paredes de agua. Cada paso era un recordatorio de que el futuro estaba garantizado por la promesa de Dios. Y lo mismo sucede contigo. Cada paso que das en fe, aunque tiemble tu corazón, es un recordatorio de que tu historia ya está escrita por aquel que nunca abandona a los suyos. Quiero que escribas en los comentarios esta declaración de fe. Dios abrirá mi camino. Hazlo como un acto de valentía, aunque aún no veas el mar abierto, porque al hacerlo estás diciendo, Señor, confío en que mi futuro ya no depende de lo que veo, sino de lo que tú has escrito para mí. El miedo se derrite cuando entiendes que el Dios que abrió el mar rojo sigue abriendo caminos hoy, y tu camino, aunque no lo veas todavía, está a punto de revelarse. Hay batallas en la vida que nos hacen sentir diminutos. Así se sintió todo Israel frente a Goliat. Nadie se atrevía a enfrentarlo porque el futuro parecía obvio: derrota, vergüenza y destrucción. ¿Cómo un joven pastor sin experiencia militar podría cambiar ese destino? Pero aquí está la clave. El futuro no lo define el tamaño de tu gigante, sino el tamaño de tu fe en el Dios que ya escribió tu historia. David se presentó con una honda y 5 piedras, nada más. A los ojos de todos, su futuro estaba sellado. Moriría en segundos.
Pero lo que ellos no sabían es que Dios ya había escrito otra historia. El gigante no era el final de David, era el inicio de su reinado. Ahora piensa en tu vida, ¿cuál es tu Goliat? ¿Una deuda impagable, un diagnóstico médico, una relación rota, un miedo que no te deja dormir? Tal vez te repites, yo no puedo con esto, es demasiado grande. Pero escucha, lo que es demasiado grande para ti es pequeño para el Dios que dirige tu mañana. David no corrió del gigante, corrió hacia él. ¿Por qué? Porque no dependía de sus fuerzas, sino del pacto que tenía con el Dios vivo. Y ese mismo pacto está disponible para ti. Cada paso que das hacia lo que te intimida es una declaración de confianza en que tu futuro ya está asegurado por aquel que nunca pierde una batalla. Lo más impactante de esta historia es que el gigante cayó no con una espada, sino con lo que parecía insignificante, una piedra. Esto nos recuerda que muchas veces lo que Dios usará para escribir tu futuro no será lo grande ni lo espectacular, sino lo pequeño que está en tus manos hoy. Tu historia no termina con el gigante burlándose de ti. Termina con el gigante cayendo y con tu victoria proclamando la gloria de Dios. Decláralo en los comentarios ahora mismo. Mi gigante caerá porque Dios ya escribió mi victoria. Hazlo sin miedo, porque cada palabra de fe que siembras es un recordatorio de que tu futuro ya está definido en el cielo. Y lo que está escrito en el cielo, ningún gigante en la tierra puede borrar. Hay momentos en que el futuro no solo da miedo, parece un juicio ya firmado en tu contra. Así le ocurrió a Daniel cuando fue lanzado al foso de los leones por mantenerse fiel a su fe. Humanamente hablando, su historia estaba escrita. Una noche y sería devorado. No había escapatoria, no había salida. Pero lo que los hombres decretaron no era lo que Dios había escrito, porque mientras los enemigos sellaban la piedra sobre la entrada, en el cielo ya estaba escrito: Daniel saldrá vivo de este foso. Esa es la diferencia entre el futuro que el mundo te anuncia y el futuro que Dios ya preparó para ti. El mundo dice: tu final será derrota, fracaso, ruina. Pero Dios dice: tu historia aún no termina, porque yo tengo la última palabra. Imagina el silencio de esa noche. Daniel orando, rodeado por leones con hambre. Los rugidos eran reales, el peligro era real, el miedo era lógico. Y sin embargo, la paz de Dios lo cubría, porque en su espíritu sabía que su vida estaba en las manos del Autor eterno. Tal vez tú estás en un foso de leones ahora mismo, rodeado de problemas, de personas que quieren tu caída, de circunstancias que parecen insuperables. Sientes que la sentencia ya fue firmada y que no hay mañana para ti. Pero escucha, los leones pueden rugir, pero no pueden morder cuando Dios ya ha escrito tu futuro. Cuando al amanecer el rey se acercó al foso, esperó escuchar gritos de muerte. Pero lo que escuchó fue la voz de Daniel testificando: mi Dios envió a su ángel y cerró la boca de los leones. Así también será contigo. Aquello que pensabas que te destruiría se convertirá en el escenario donde testificarás del poder de Dios. Declara conmigo en los comentarios: ningún león podrá devorar mi futuro. Hazlo en fe, porque así como Daniel salió ileso, tú también saldrás de ese foso. Tu futuro no termina en derrota, termina en testimonio, porque tu historia fue escrita por aquel que tiene poder sobre toda sentencia. Hay ocasiones en las que el futuro de todo un pueblo parece condenado. Así se encontraba Israel bajo el edicto de Amán, un decreto firmado que anunciaba destrucción y exterminio. Todo estaba perdido, hasta que Dios levantó a Esther, una joven que ni siquiera imaginaba que había nacido para ese momento. A primera vista, su futuro no prometía nada extraordinario. Una huérfana judía, convertida en reina en tierra extranjera.
¿Qué podía hacer ella contra un decreto tan poderoso? Sin embargo, detrás de cada detalle, Dios ya había escrito: Esther será el instrumento de salvación. Y aquí está la enseñanza para ti. Muchas veces subestimas tu posición, tu voz, tus recursos. Piensas: ¿quién soy yo para cambiar lo que viene? Mi futuro ya está marcado para perder. Pero escucha, cuando Dios escribe tu historia, incluso lo que parece pequeño se convierte en llave de salvación. Esther tuvo miedo. Entrar sin ser llamada ante el rey podía costarle la vida, pero comprendió que no se trataba de ella, sino del plan divino. Y quién sabe si para este tiempo has llegado al reino. Ese verso no solo fue para Esther, también es para ti. El Señor ya te colocó en este lugar, en esta época y en esta circunstancia, porque tu futuro está alineado con su propósito. Lo que parecía destrucción se convirtió en liberación. El decreto de muerte fue revertido y todo comenzó porque Esther decidió confiar y dar un paso de fe, aunque temblara. Tu vida puede estar rodeada de decretos humanos, diagnósticos, amenazas, palabras de derrota, pero recuerda, ningún decreto en la tierra puede cancelar lo que ya está escrito en el cielo. Quiero que lo declares en los comentarios ahora mismo. Para este tiempo, Dios me escogió. Escríbelo como una proclamación de fe. Porque si estás vivo hoy, es porque tu futuro no termina en derrota, sino en propósito. Y al igual que Esther, el Señor te levantará como instrumento para salvar, bendecir y traer luz donde otros solo ven oscuridad. Hay situaciones en las que el futuro parece reducirse a una sola palabra: escasez. Así se encontraba la viuda de Sarepta cuando Elías llegó a su casa. Ella misma confesó: «Solo me queda un puñado de harina y un poco de aceite. Prepararé un pan para mí y mi hijo, y después moriremos». Ese era el futuro que ella veía: muerte por hambre. Pero lo que esa mujer no sabía era que Dios ya había escrito otra historia. El aceite no se agotará, la harina no faltará. El futuro de muerte fue transformado en un futuro de provisión continua. Elías le pidió algo que parecía absurdo: que le preparara primero a él un pan. ¿Cómo pedir lo último a una madre desesperada? Sin embargo, lo que parecía una pérdida se convirtió en la llave de abundancia, porque cuando obedeció, Dios hizo que ese pequeño recurso se multiplicara todos los días hasta que llegó la lluvia. Tal vez hoy sientes lo mismo que esa viuda, que tus recursos, tu fuerza, tu esperanza ya se agotaron. Ves tu futuro como un pozo seco y piensas: no tengo cómo avanzar, no tengo con qué sostenerme. Pero escucha, Dios nunca escribe un final de miseria para sus hijos, sino de provisión sobrenatural. Lo que tienes en tus manos puede parecer poco, pero en las manos de Dios es suficiente para sostenerte. La fe de la viuda activó un milagro diario, y lo mismo ocurrirá contigo. El futuro que parecía hambre será transformado en testimonio de provisión. No temas por lo que falta, confía en aquel que multiplica lo poco. Porque tu historia no termina con escasez, sino con la mesa llena de la bondad de Dios. Declara en los comentarios con fe: mi provisión está garantizada en el Señor. Hazlo creyendo que, aunque hoy veas poco, el Dios que multiplicó la harina y el aceite sigue escribiendo futuros de abundancia. Y tu mañana no será de carencia, sino de provisión. El mar embravecido, el viento en contra, la barca zarandeada. Y de pronto, en medio de la tormenta, los discípulos ven a Jesús caminando sobre el agua. Pedro, con una fe osada, le dice: «Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas». Y Jesús le respondió: «Ven». En ese momento, Pedro descubrió que el futuro no estaba escrito en la fuerza de la tormenta, sino en la voz de Jesús.
Lo imposible se volvió posible. Cada paso sobre las aguas era una declaración. Mi futuro no está en el miedo, sino en la fe. Pero cuando Pedro desvió sus ojos del Señor y los puso en el viento, comenzó a hundirse. ¿Qué nos enseña esto? Que el futuro que parecía hundimiento sigue bajo el control de Jesús. Porque aun cuando Pedro dudó, la mano del Maestro estuvo lista para levantarlo. Quizás hoy sientes que tu vida es como esa barca, golpeada por tormentas de deudas, enfermedades, soledad o incertidumbre. Has intentado mantenerte en pie, pero el miedo te grita que vas a hundirte. Y sin embargo, aquí está la verdad. Si Jesús te dijo, ven, tu futuro ya está asegurado en sus manos. El Señor nunca te llamó para hundirte, sino para caminar en fe. La tormenta no define tu mañana. La voz de Jesús, sí. Y aunque tropieces, aunque dudes, aunque sientas que las aguas te cubren, Él no permitirá que te ahogues. Tu futuro ya está escrito. Serás levantado, fortalecido y testigo de que Jesús tiene poder sobre todo lo que te da miedo. Imagina lo que sintió Pedro cuando regresó a la barca de la mano del Maestro. Ese momento marcó su vida. Entendió que su historia no terminaría en el fondo del mar, sino en el cumplimiento de una misión mayor. Declara conmigo en los comentarios: aunque haya tormenta, mi futuro está en las manos de Jesús. Hazlo en fe, porque tu mañana no será hundimiento, sino victoria. Lo que hoy parece inestable será firme, porque caminas sobre la palabra que nunca falla. La medianoche había caído sobre la celda. Pablo y Silas estaban golpeados, atados y rodeados de oscuridad. Si alguien hubiera mirado desde afuera, habría dicho: su futuro está terminado, morirán aquí. Pero lo que parecía un final estaba a punto de convertirse en uno de los milagros más poderosos del Nuevo Testamento. Porque en lugar de rendirse al miedo, ellos cantaban himnos y oraban al Señor. Y fue entonces cuando sucedió. Un terremoto estremeció los cimientos de la cárcel, las puertas se abrieron y las cadenas cayeron. Lo que parecía destrucción se transformó en liberación. Aquí está el secreto. Tu futuro no lo definen las cadenas que hoy te atan, sino las alabanzas que elevas en medio de la noche. El enemigo pensó que había encerrado a Pablo y Silas, pero no pudo encerrar el propósito de Dios. Tal vez hoy te sientes igual, atado a una situación que no cambia, preso de una deuda, de un diagnóstico, de un recuerdo doloroso. El futuro que ves parece cárcel, pero escucha, cuando levantas tu voz en adoración, el cielo se mueve a tu favor y las cadenas empiezan a caer. Lo más sorprendente de esta historia es que no solo ellos fueron liberados, sino que el carcelero y toda su familia fueron salvos. Esto nos enseña que tu futuro escrito por Dios no es solo para ti, sino que tu libertad alcanzará a quienes te rodean. El miedo al futuro desaparece cuando entiendes que aun en tus noches más oscuras, Dios sigue escribiendo capítulos de victoria. Y que la cárcel no es tu destino final, tu destino es la libertad. Escribe ahora en los comentarios con fe: mis cadenas se rompen en el nombre de Jesús. Hazlo creyendo que lo que hoy te ata caerá. Porque al igual que Pablo y Silas, tu historia no termina entre muros y cadenas, sino en libertad y en propósito eterno. Amado hermano, amada hermana, si has llegado hasta este punto, déjame decirte algo que tal vez nadie más te ha dicho. Eres especial, porque pocos permanecen hasta el final de un mensaje como este. La mayoría se queda a mitad de camino, se distrae, se rinde. Pero tú, sí tú, has perseverado hasta aquí, y esa perseverancia ya es una señal de que el Señor tiene algo reservado para tu vida. Hoy has visto cómo José salió de la cárcel al palacio, cómo Moisés cruzó el mar imposible, cómo David venció a su gigante, cómo Daniel sobrevivió en el foso,
cómo Esther fue instrumento de salvación, cómo la viuda vio provisión en la escasez, cómo Pedro caminó sobre aguas agitadas y cómo Pablo y Silas vieron sus cadenas caer. Todos ellos enfrentaron un futuro que parecía oscuro, pero descubrieron una verdad que hoy es tuya. No temas al futuro, porque el Señor ya escribió tu historia. Quiero que lo recibas en tu corazón. Tu vida no está a la deriva, no es un accidente. Cada detalle, cada lágrima, cada batalla, incluso las noches de silencio, forman parte de un plan perfecto que el cielo escribió antes de que nacieras. ¿Lo entiendes? Tu futuro ya tiene autor y ese autor es el mismo que venció a la muerte. Ahora te pido un acto especial. Para demostrar que eres de los pocos que llegan hasta el final, escribe en los comentarios esta frase: mi historia está segura en Dios. Al hacerlo, no solo me harás saber que eres uno de los elegidos que perseveran, sino que también declararás públicamente tu confianza en el Señor. Y no pares allí. Dale me gusta a este video ahora mismo. ¿Por qué? Porque cada vez que lo haces, este mensaje se abre camino en YouTube y llega a miles de personas que hoy mismo están llorando, pensando que su futuro está perdido. Tú puedes ser el canal de esperanza que los conecte con la palabra de Dios. Si no lo haces, ese mensaje puede quedarse aquí, encerrado. Pero si lo haces, te conviertes en un evangelista digital, llevando la voz del Espíritu Santo a quienes más lo necesitan. Suscribirte a este canal también es un acto de fe. Déjame hablarte con claridad. Muchos pasan de largo, consumen el mensaje y se olvidan. Pero quienes se suscriben son como aquellos que se comprometen a volver al manantial una y otra vez para no dejar que su fe se seque. ¿De qué sirve escuchar hoy y apagarse mañana? No seas un visitante, sé un discípulo, y los discípulos permanecen. Piensa en esto. ¿Te sentirías orgulloso de encender una lámpara y luego esconderla bajo la cama? No, ¿verdad? Entonces no escondas la luz que Dios está poniendo en tu vida. Suscribirte y compartir este video es como colocar esa lámpara en lo alto para que ilumine a otros. Si no lo haces, estarías apagando una llama que podría salvar vidas. Pero si lo haces, tu obediencia puede marcar la diferencia en alguien que está a punto de rendirse. Quiero que te sientas orgulloso de estar aquí, orgulloso de ser parte de una familia que crece cada día, que ora, que alaba y que busca la presencia de Dios juntos. Este canal no es solo un lugar de videos, es un altar, un refugio para quienes no tienen una iglesia cerca, un espacio de fe donde las almas cansadas encuentran descanso. Por eso, no te vayas sin dejar tu comentario, tu me gusta y tu suscripción. Al hacerlo, estarás diciendo: Señor, quiero seguir recibiendo tu palabra, quiero ser parte de lo que estás construyendo aquí. Ahora, quiero invitarte a un momento de silencio. Sí, de silencio. Quédate conmigo hasta que este video termine. Cierra tus ojos, deja que la música de fondo llene tu corazón y en tu interior dedica estas palabras al Señor. Gracias, Padre, porque mi futuro está en tus manos. Gracias porque mi historia ya está escrita en tu libro de vida. Hoy suelto mis miedos y recibo tu paz. No pauses este video. No te vayas todavía. Quédate un instante más. Deja que la atmósfera del Espíritu Santo te envuelva. Permite que esta paz no sea interrumpida, porque a veces, en los últimos segundos, Dios da la confirmación que tu corazón está esperando. Y cuando termine, levántate diferente. Levántate con la certeza de que no hay nada que temer, porque tu futuro no depende de hombres, diagnósticos ni circunstancias. Tu futuro depende del Señor, y el Señor ya ha escrito tu historia.